Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Enrique Montenegro, pastor en Centro Cristiano Salamanca, doctorado en teología, profesor en el Seminario Teológico de Fe, más de 50 años en el ministerio, presidente de Comima. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Sóstenes. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 17 y también en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Qué bueno, hoy tenemos con nosotros al pastor Enrique Montenegro, un pastor que para nosotros es un privilegio tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, un gusto para mí también compartir el programa con ustedes. Bueno, hoy tenemos un personaje apasionante que es Sóstenes. Y solamente con 2 versículos está a su altura, porque con más de 50 años en el ministerio, pastor de la iglesia Centro Cristiano Familiar Amemos y pastor también de la Confraternidad de Pastores aquí en Madrid, en Castilla-La Mancha, tenemos un personaje a la altura del invitado. Por lo tanto, tenemos mucho que hablar acerca de él. Hay mucho para hablar, pero hay poco para escarbar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto de Sóstenes? Bueno, en primer lugar que hay tan solamente 2 citas en toda la Biblia acerca de este personaje, acerca de este hombre, que obviamente tiene su contexto, pero lo primero que me sorprendió es que tan solamente fue citado 2 veces en la Biblia, ¿no? Sí. Y es obvio, era un principal de la sinagoga en Corinto, Sí. Un hombre que evidentemente llevó ante los tribunales, llevaron a Pablo por la doctrina que estaba enseñando, las enseñanzas que estaban trayendo. Sí. Se fueron con los judíos y los griegos y Galión, que era el procónsul. El procónsul, exactamente, lo desestimó. Dijo, mira, es cosa de ustedes, cosa de palabras, cosa de leyes, vayan ustedes y arréglense entre ustedes. Así que lo despidieron ahí. Sí. Claro, de ahí vino que se enojaron evidentemente contra él. Estaban griegos y estaban los judíos y al final lo azotaron a él. Lo azotaron y bien azotado, ¿verdad? Y bien azotado que estaba. El pobre hombre se llevó los palos que debería haber usado Pablo. Y es verdad, y es verdad. Sóstenes, el nombre de Sóstenes es un nombre judío, hebreo, y sin embargo no es muy común dentro del pueblo de Israel que alguien se llame Sóstenes, sí. Porque los fonemas, la palabra como tal, parece que podría ser griega, pero no, es hebrea y significa de gran fortaleza. Y yo creo que al recibir tantos golpes, su nombre le vino como anillo al dedo, porque tuvo que tener una gran fortaleza para superar. Su nombre ha sido profético. Yo creo que los padres le pusieron un nombre profético. En realidad, el nombre completo es Fortaleza que libera. Fortaleza que libera. Y yo creo que la fortaleza lo liberó de tener la angustia y aquellas cosas en la memoria. Y dijo, no, vale la pena igual sufrir por esto, porque el contexto y lo que él pensaba, sí. Y lo que creo que habrá escuchado de boca de Pablo, dijo, vale la pena sufrir este
este azote que quiere estoy decir que teniendo aquí los golpes le ayudaron a ser el que fue. Probablemente sí, pero me llama la atención también eso, ¿no? Que los judíos siempre ponían nombres proféticos. Sí, es verdad. Y incluso Cristo cambiaba los nombres a sus discípulos. Simón Pedro. Exactamente, por lo que iba a venir. Y yo creo que muchos de ellos ya tenían su destino marcado desde su nacimiento por el nombre profético que le ponían sus madres. Tremendo, eso es algo precioso. El mismo Saulo de Tarso, el Señor le llamó Pablo, ¿verdad? Claro. Pequeño, es el más pequeño entre los apóstoles. Es tremendo, qué bueno que cuando el Señor nos llame por el nombre que Él nos ha puesto y no por el que tenemos. Y menos por lo que dicen los vecinos. Eso es. ¿Cuál es el contexto de Sóstenes para que los que nos están escuchando puedan comprenderlo? Bueno, el contexto donde él estaba era Corinto. Corinto era una de las ciudades, si uno tiene que nombrar una ciudad en el mundo hoy que, digamos, llame muchísimo la atención por los desajustes que tienen, por la vida licenciosa que llevan, normalmente uno piensa en Las Vegas. Sí. Bueno, Corinto era Las Vegas de aquel entonces. Es decir, ahí había prostitución. Corinto era una ciudad que tenía un puerto y todo puerto de entonces venía lo mejor y lo peor. También, los trapicheos. Exactamente. De hecho, cuando Pablo escribe a los corintios, nombra acerca de sus conductas, sus pecados, y era lo peor que se podía encontrar en la época. Y ese es el contexto donde él estaba oficiando allí en la sinagoga. Así porque era principal de la sinagoga. Exactamente, entonces el contexto no le ayuda mucho. Primero estaban los judíos y después estaban los griegos, que los griegos eran los intelectuales de la época, ¿no? Y lo interesante es que fueron no los judíos los que golpearon a él, sino los griegos, los intelectuales. Evidentemente se ofendieron con las palabras que había dado Pablo, el mensaje que había dado Pablo, que tocaba el intelecto de los griegos, y esa fue la causa que creo personalmente, es una hipótesis por supuesto, que lo hayan castigado el pobre Sóstenes. Sí. Me sorprende la actitud de Galión, el procónsul de Acaya, porque dice el texto, lo vamos a ver en pantalla, en Hechos de los Apóstoles 18, del 12 al 16, leemos y dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho yo os lo toleraría, pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Es interesante porque se lavó las manos. Yo creo que cumplió el protocolo COVID. Se lavó las manos. Como un tal Pilato que se lavó las manos porque no quería interferir en asuntos que era de palabras, de leyes mosaicas. Y al final acabaron pues los intelectuales, ¿verdad? Acabaron las personas siendo el brazo ejecutor de aquellos que querían destruir la vida del apóstol Pablo. Yo encuentro dos paralelismos con lo que tenemos hoy. En primer lugar, los gobernantes no quieren saber nada con la religión. Sí, es verdad. Arréglense entre ustedes. Eso es. Y lo segundo, los intelectuales fueron los que persiguieron a este hombre y fueron los que lo castigaron a este hombre. Los golpean. Y hoy los intelectuales están haciendo exactamente lo mismo con los principios religiosos que tenemos en la vida de hoy. Tremendo. Aunque nos salimos de Sóstenes y nos ponemos en nuestra sociedad, pero esa es la realidad. Pero es el contexto. Lo que está mostrando que en todos los tiempos pasó lo mismo. En todos los tiempos ha pasado lo mismo, ¿no? Los gobernantes no quieren saber nada de religión y por otro lado los intelectuales persiguen a aquellos que piensan diferente. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque dice también en este contexto que Crispo era antes que Sóstenes el principal de la sinagoga, y justamente Crispo, él y su casa, creyeron en Jesús. Por lo tanto, al creer en Jesús, tuvo que ser cesado de sus funciones como principal de la sinagoga, y posiblemente podemos entender que fue Sóstenes quien le sustituyó. La sorpresa del pueblo hebreo que frecuentaba esta sinagoga en Corinto fue que Sóstenes finalmente se convertiría también en hermano en la fe. Quiere decir que en medio de un contexto de oscuridad, de pecado, sobreabundó la gracia. Exactamente, y Pablo era el mensajero de esa gracia, ¿no? Sí. Porque Pablo fue el primer perseguidor, el primero que maltrató a la gente por su fe, y ahora terminó siendo el que predicaba la fe que antes perseguía, dice la palabra del Señor. El Señor es experto en transformar lo vil y menospreciado en instrumento preciado para su obra. Exactamente. ¿Verdad? Para de esa manera avergonzar, entre otros muchos, a aquellos que tienen su fortaleza en su propio intelecto. Sí, eso es algo interesante. Vamos a seguir avanzando. Sí. ¿Qué requisitos tiene Sóstenes?
No se le ve ningún requisito declarado, por lo menos, pero evidentemente para ser principal de la sinagoga tenía que haber sido un conocedor de la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento tenía que haber saber interpretarla. La ley mosaica la tenía que tener asumida y tenía que haberla creído. Claro. Y tenía que haber guardado también los mandamientos para poder asumir el cargo que tenía. Es decir, fuera del título no hay ningún requisito que nos diga que él haya tenido, pero sí destaca para mí que evidentemente era un hombre fiel, evidentemente era un hombre de convicciones al punto de resistir cualquier golpiza que le hayan dado por causa de la acusación que tenían, pero Pablo lo cita luego como un compañero y lo cita en la carta de 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Si Pablo cita a una persona como Sóstenes en esa carta es porque evidentemente encontró fidelidad a Dios, fidelidad a la Escritura y un cristiano verdaderamente convertido. Sí, cuando vamos a la carta de Tesalónica, por ejemplo, se menciona a Timoteo, a Silvano en otra carta. Vemos que en las diferentes cartas que Pablo escribe, como la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica, siempre Pablo menciona a aquellos que están junto a él en el ministerio, ¿no? Sí, pero me hace acordar, por ejemplo, de Marcos, que acompañaba a Bernabé, y en un momento dado Marcos dijo, no, yo me vuelvo a mi casa, y nunca más lo quiso saber nada de él. Con lo cual Pablo era una persona muy severa en elegir su contexto de compañía. Celoso de la obra del Señor, no quería vueltas atrás, dijo, o estás o no estás, fuera. Sí, bueno, el texto bíblico dice que el que coge el arado no puede volver atrás. Y lo bueno es que si Sóstenes aparece en una de las cartas es porque evidentemente tenía muchas cosas muy positivas que Pablo supo observar. Una característica que me llama la atención, no sé cómo lo verás tú, yo creo que los golpes que Sóstenes se llevó fueron tantos que le tuvo que hacer plantear en su foro interno, como principal de la sinagoga, si lo que había ocurrido con ese hijo del carpintero, ¿verdad? El hijo de José, el hijo de un carpintero que había muerto y que al tercer día había resucitado, era tan importante que estaba recibiendo golpes por causa de ese mensaje que estaba llevando el apóstol Pablo a la ciudad de Corinto. Y yo creo que esos golpes tuvieron que hacerle encender algo en su foro interno, que le tuvieron que replantear incluso toda su tradición de leyes mosaicas, de su tradición como hebreo, como conocedor de las Escrituras, y ahí puedo ver que era un hombre temeroso de Dios por ser principal de la sinagoga, buscador de ese Mesías anhelado que le hizo llegar a ser hermano en la fe. Yo creo que las dos cosas se combinaron. En primer lugar, todos conocían la historia de Pablo. Sí, claro. Y Pablo era el perseguidor nato de todos los cristianos. Entonces, tener a Pablo en la sinagoga hablando y tener el contexto de Pablo con el mensaje que le dieron, y luego lo que dice es recapacitó del mensaje que él mantenía, que Cristo estaba afuera, porque en la ley Cristo estaba afuera, pero evidentemente la convicción vino por el mensaje de Pablo, y en aquel momento probablemente fue su conversión. Claro, es muy probable que fuera así. ¿Qué limitaciones o defectos podía tener? Porque defectos yo entiendo que todo hijo de vecino tiene defectos, ¿no? Es decir, ¿quién no los tiene? Pero ¿qué limitaciones podemos pensar que podía tener este hombre? Las limitaciones quizás de la falta de confianza de los suyos, porque se convirtió o evidentemente tuvo que salir de la sinagoga. Claro. Pero la verdad es que no nos habla de ninguna limitación, digamos, directa, pero sin embargo todos tenemos limitaciones y ninguno somos perfectos, eso está claro. Me hace pensar en gente que no está nombrada, pero por ejemplo gente que destaca como Moisés, que fue un héroe de la fe y sin embargo también tenía sus limitaciones. Digamos que no obedeció a la palabra tal como Dios le mandó y no entró a la tierra prometida. La miró desde lejos. La miró desde lejos y lo saludó, dice, desde lejos. Y, por ejemplo, me hace pensar en Elías. Un hombre usado por Dios tremendamente. Aparece Elías en las profecías del Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, aparece junto con Jesús en el Monte de la Transfiguración, aparece en Apocalipsis también, nombrado con los dos testigos, y sin embargo Elías era un hombre sujeto a pasión igual que todos nosotros, con lo cual muestra que los héroes son héroes porque los demás lo ven como héroes, pero no son tan héroes en sí mismos, sino porque los demás dicen, wow, aquí hay una persona que realmente hace las cosas bien, ¿no? Pues, perdón, y el héroe nunca hace las cosas para sí mismo. Siempre para un héroe siempre lo hace para los demás. Es algo importante. Por eso nuestro héroe es Jesús, ¿verdad? Porque hizo en la cruz por nosotros todos, para que hoy por gracia
iglesia nosotros estemos aquí. Viendo las limitaciones, no sé qué pensarás al respecto, pero en un ambiente tan difícil como era Corinto, por todo lo que conllevaba la ciudad, más luego el estar al frente de la sinagoga, la presión del pueblo hebreo diciéndole, oye, a Pablo hay que condenarlo, a Pablo hay que señalarlo, eso se llama presión mediática. Sí. Yo creo que eso pudo convertirse en un obstáculo para su propia vida, porque todos tenemos presiones de muchos tipos, ¿verdad? Gente que por un lado te dice una cosa, gente que por otro lado está intentando tirar de ti, y muchas veces para sacar un beneficio o para obtener un recurso. Yo creo que eso también podía Sóstenes haber vivido ese tipo de situación que le llevó estar ante el procónsul, en este caso Galión, y encontrarse, pues claro, que estaban acusando a un hombre que lo único que estaba haciendo era el vocero de Dios en la tierra de Corinto. Es evidente que las presiones vienen de muchos lugares, sí. Y él esa presión la tiene que haber sentido profundamente, y creo que esa fue la razón también de que al escuchar el mensaje, él soportó en primer lugar la paliza que le dieron al pobre, pero por otro lado se planteó, dice, si Pablo, que perseguía a los cristianos y llevaba la muerte a los cristianos, hoy está predicando este mensaje, es porque esto tiene que ser verdad. Sí, y eso le hizo replantear también lo que dijiste al principio, ¿no? Este Jesús, el hijo del carpintero, decir que Jesús, el hijo del carpintero, es como bajarlo a lo más bajo que había. Eso es. ¿No? Pero resulta que este Jesús, la historia que están contando es que él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, hacía milagros, le daba la vista a los ciegos, daba de comer a la gente. Entonces, esto no es lo que nos están diciendo. Y creo que en mucho de lo que él tiene que haber ocupado su tiempo es en revisar las Escrituras para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Claro, evidentemente, era el Mesías anhelado por el pueblo de Israel. Claro. Fíjate lo que Pablo habla en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 3, lo vamos a ver en pantalla, dice, y estuve entre vosotros, habla el apóstol Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, ese texto nos sugiere que cuando Pablo va a Corinto sabía lo que conllevaba estar en la ciudad. Pues imaginémonos Sóstenes, que estaba allí en Corinto y escribiendo Pablo la carta a la iglesia de Corinto, Sóstenes estaba presente, sabía lo que suponía ya ser un creyente entregado a Cristo y encima con un trasfondo donde el pueblo de Israel perseguía a aquellos que creían en ese hijo del carpintero, ¿verdad? Yo creo que sí, es verdad, el contexto de Corinto era, como dije al principio, es uno de los más violentos, los más perversos, los más degenerados de la época, porque así lo plantea también y la historia de ellos lo dice. No solamente la Escritura, lo cuenta la historia secular también. Pero en ese contexto él está allí, pero está cómodo en el contexto mientras que mantiene su mensaje del Antiguo Testamento acerca de su fe. Eso es. Pero cuando ahora cambian el mensaje y Pablo se da cuenta que tiene que confrontar la vida de la gente de los corintios, ahí es donde entonces se preocupó, y es la primera vez que Pablo tuvo temor. Sí. Y de hecho el Señor tuvo que decirle, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Eso es. Porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Eso es. Es decir, el temor le impedía hablar un mensaje que podía transformar esa ciudad. Y de hecho, nace la iglesia de Corinto cuando perdió el temor y habló. Sí. Habló esa palabra. ¿Cuál era el propósito de la misión de Sóstenes? Nuevamente, no hay un propósito definido en el relato, porque tenemos 2 versículos solamente, esa historia que hemos hablado al principio y luego con Pablo refrando la carta, no vemos ahí, pero evidentemente si era compañero de Pablo, el propósito de él era predicar el Evangelio a los que no habían escuchado. Amén. Hasta lo último de la tierra, a los que no habían escuchado, primeramente a los judíos, pero luego también a los griegos. Y después finalmente creo que como compañero de Pablo, dijo, bueno, yo me voy a los gentiles a predicar a aquellos que nunca han escuchado. Y creo que ese es el mayor propósito que uno puede tener. No es un propósito para sí mismo, sino para alcanzar a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Evidentemente sabemos que hay 5 ministerios en la Biblia, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, y todos tienen en común algo. Tienen que hacer discípulos. Exactamente. Por lo tanto, porque esa fue la gran comisión de Jesús. Hay que hacer discípulos, ¿verdad? Y si un ministerio no hace discípulos, pocos ministerios de la iglesia del Señor. El que no hace discípulos en su ministerio, cuando finaliza sus días, se acabó su obra también. Claro. Porque no deja a nadie que le pueda hacer la continuidad de lo que ha sembrado. Y el Señor no nos mandó solamente a predicar el Evangelio, sino que una vez predicado tenemos que hacer discípulos para que otros continúen la obra. De hecho, Pablo lo plantea. Pablo le plantea con Timoteo. Pablo era la primera generación. El Pablo que estamos hablando, que era compañero de él, era la primera generación, y le dice a Timoteo, su segunda generación, que lo llama hijo en la fe, le dice que él a la vez tiene que enseñar
a otros discípulos que sean capaces de enseñar también a otros, cuarta generación. Es decir, que el Evangelio como meta tenemos que ser generacional hasta cuartas generaciones. Tienes un evangelio completo, íntegro. Completo. Y no quedarse a mitad de camino y decir, bueno, yo tengo mi congregación llena y ahí está. Eso no tiene sentido. Claro. Es decir, llenar un espacio vacío se llena. Es decir, organizando una comida se llena fácilmente. Lo difícil es formar discípulos, ¿verdad? Claro. Eso conlleva tiempo. De hecho, cuando habla de Timoteo, recordemos que Pablo, al mencionar la fe de Timoteo, habla de la fe no fingida de Loida y Eunice. Exactamente. Ahí vemos ya 3 generaciones, abuela, la mamá y en este caso el propio Timoteo. Sí. Y el apóstol Pablo recorre esas generaciones en la vida de Timoteo, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta como discípulos del Señor, ¿verdad? Bueno, así, algo parecido me pasa conmigo. Mi abuelo, mi apellido materno es Tursenyuk. Tursenyuk, es ucraniano. Wow. Es ucraniano. Mi madre nació en Ucrania. Ajá. Y luego se fueron para Argentina después de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Entonces, mi abuelo fue pastor. Ajá. Y llegó a Argentina, con su idioma no hablaba el español, tuvo que aprenderlo, pero levantó una iglesia ucraniana. Entre los ucranianos inmigrantes que habían venido, levantó 1, 2, 3 iglesias y, en fin, mi abuelo fue pastor. Mis padres fueron cristianos, yo soy cristiano, evangélico, mi hija está en el ministerio. Qué bien. Y mis nietos se están formando. Bueno, así que son generaciones totales, ¿no? Y heredamos y transmitimos. Eso es, heredar y transmitir. De hecho, es la ley del Señor, cuando la leemos, instruye al niño en el camino y cuando fuere grande no se apartará de él, ¿verdad? Cuando eres viejo, ¿verdad? Pero también se nos dice, y esto se lo enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Y ahí vemos todo. Vamos a intentar transportar todas estas enseñanzas que hemos tratado a nuestro contexto inmediato. Vivimos en el siglo XXI, en plena pandemia, donde estamos luchando como creyentes en medio de los últimos tiempos. ¿Qué podemos, como enseñanzas prácticas, obtener de Sóstenes para nuestra vida y para nuestro diario vivir como creyentes en esta tierra? Bueno, en primer lugar, que la fe tiene que ser una fe no fingida. Qué importante eso. Es decir, que la fe de este hombre fue tan certera que fue capaz de soportar incluso la golpiza. Si eso vino antes o después no lo sabemos, porque el texto no lo dice. Pero evidentemente él podía haberse vuelto atrás si no tuviera la convicción, la certeza de que el mensaje que recibió era el correcto. Entonces, tener una fe no fingida es lo primero que tenemos que tener, y aprendemos de él porque él defendió el Evangelio luego y ya fue compañero de Pablo en el peor de los escenarios, que era Corintio. Sí. Entonces, lo segundo que veo de él, que por lo que veo, es una fidelidad total a las Escrituras, si no Pablo nunca lo hubiera llevado. Evidentemente. Yo creo que el tener fidelidad a medias no sirve para el Señor. Dios lo que quiere de nuestras vidas también es que seamos 100% un testimonio viviente, cartas vivas, vistas y leídas por todos los hombres. Es decir, nosotros tenemos que ser una escritura que quien mire está leyendo nuestra vida. Se dice que hay 5 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el San nosotros, o San tú, o San... Sí. Muy bien. Entonces creo que esa es otra de las cosas que tenemos que tener, la convicción. Trabajar también para que otros puedan escuchar, es decir, compartir lo que recibimos de gracia y dar de gracia. Y obviamente también, y en este tiempo, en el contexto donde estamos, también estar preparados para sufrir. Sí. Porque este hombre, con el sufrimiento, se podía haber dejado y dice, no, yo no quiero saber nada con esto, porque... Me relajo de esto. Porque esto no es una cuestión ya de fe, solamente no es una cuestión de ideología, esto también tengo que poner mi cuerpo. Mi integridad física. Totalmente. Claro. Y sin embargo, él perseveró y acompañó a Pablo, y no dice que fue compañero de prisiones de Pablo, pero sí conocía lo que era el costo del Evangelio. Y yo creo que hoy tenemos que recapacitar mucho en esto, ¿no? Sí. El costo del Evangelio hasta un momento llegó a ser, bueno, soy cristiano, voy a la iglesia, pero hoy tenemos que defender la verdad, porque la verdad está siendo asediada, está siendo perseguida, y las mismas redes ya están queriendo cerrar el canal para que podamos predicar el Evangelio. Sí. Así que tenemos que ser valientes, esforzados y seguir adelante. Amén. Fíjate que mi esposa dice una frase que escuchó siendo una niña en la escuela dominical en Sevilla, a través de una hermana ya mayor, diaconisa de la iglesia Jesús es el Camino, de la iglesia Asambleas de Dios de España. Y dice, Dios puede utilizar medio cuerpo, pero nunca podrá utilizar medio corazón. Es decir, muy buena frase. El corazón completo, frase. ¿Verdad? Sóstenes tuvo un corazón completo. Sí, es verdad. Y me viene, en base a lo que tú estabas diciendo, que Dios puede transformar la vida de cualquiera. Es decir, lo hizo en este caso con Saulo de Tarso, que era
una persona que perseguía al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Lo hizo con Sóstenes, siendo principal de la sinagoga, y en medio de ese ambiente tan hostil que tuvo que sufrir en sus propias carnes, Dios lo transformó y lo hizo un instrumento para su gloria. Por lo tanto, tú que nos estás escuchando puedes también tener esa misma certeza en tu vida. No importa el pasado, lo que importa es lo que Dios quiere hacer contigo hoy en el presente. Lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquiera que confía y que cree en Jesús. Pues Pastor Enrique Montenegro, muchas gracias, ha sido un privilegio, ha pasado el tiempo volando, mejor dicho, nosotros hemos pasado por el tiempo. Un placer para mí haber compartido. Que Dios bendiga a toda la audiencia de este programa, realmente muy bueno. Amén. Pues muchas gracias y un codito. Exacto, mejor así. Perfecto. Un nombre hebreo poco común, cuyo significado significa fortaleza, que causa libertad. Este hombre aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y lo vemos como el principal de una sinagoga, de una ciudad difícil como era Corinto, y lo encontramos después como un hermano en la fe. Este hombre, a través de los golpes, pudo experimentar la transformación del Evangelio, lo que causó en su vida un antes y un después. De la misma forma que él pudo llegar a los pies de Jesús, tú y yo también podemos. Necesitamos comprender que nuestro pasado oscuro no puede condicionarnos, sino lo que Cristo quiere hacer con nosotros hoy, ahora. Por eso, Sóstenes quedó escrito para testimonio de los corintios y también de nosotros. Tú también puedes ser como Sóstenes. Grabamos. Qué bueno, hoy tenemos con nosotros al pastor Enrique Montenegro. Muy buenas, pastor, bendiciones. Creo que estamos descubriendo también a Sóstenes nosotros mismos. También, nos estamos sosteniendo. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre este hombre? Bueno, lo primero que podemos decir es que hay que cortar el teléfono. Escúchame, ya tenemos toma falsa. ¿Qué haces, Jorge? Es hora de dejar al pastor e irme por otro lado. A la próxima vamos a hacer como en el examen de conducir. Si suena, aunque se alarma los móviles, retiramos el examen. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no? ¿Por qué no? ¿Que te has ido para allá? ¿Te has ido para allá? No, pero dijiste. Vamos rápido.